Perlas del libro de Génesis. Vivimos tiempos en el cual los consultores se supone que tienen la solución a todo problema, tienen la respuesta a toda pregunta. ¿Quién es un consultor? Un consultor o asesor es un profesional que ofrece su experiencia y conocimiento en un campo determinado para ayudar a las empresas u organizaciones privadas o del Estado a resolver problemas. Presten atención. El consultor ayuda a resolver problemas, mejorar procesos, alcanzar metas. Básicamente, el consultor analiza una situación, identifica áreas de mejora, formula recomendaciones y puede ayudar en la implementación de las mismas. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites este día ingresar al capítulo 41 del libro de Génesis. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a aprender, Señor, de estas perlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como decíamos en la introducción, un consultor es aquel que prácticamente lo soluciona todo. El problema más crítico, él lo soluciona. En el capítulo 41 de Génesis encontramos a un consultor, a quien debían consultar los consultores, a José. José identifica un problema y no solo dice cuál es el problema, da la solución al problema. Y no es aquel que da la solución dentro del plano teórico, sino que cuando se le llama para solucionar ese problema, él dijo, aquí estoy. Ese es un consultor. Identifica el problema, da las soluciones y ejecuta las soluciones, porque es fácil decir, estas son las soluciones, y después dichas soluciones no funcionan. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Hoy vamos a aprender de este capítulo 41 muchas perlas. Esas son las bendiciones de estudiar versículo a versículo la Biblia, capítulo a capítulo. No se conformen solo con resúmenes, no se conformen solo con mensajes, con sermones. Tómense un tiempo para estudiar versículo a versículo. Lo que vamos a hacer en estos minutos es simplemente una pequeña introducción, porque la Biblia es tan amplia, es tan insondable, que podemos escuchar, leer y estudiar el mismo capítulo y seguiremos aprendiendo. Siga invitando, anime a sus conocidos, a los hermanos de iglesia, a sumarse al estudio de la palabra de Dios, un capítulo cada día. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. El faraón tiene un sueño. Y la primera parte del sueño es agradable. Ve 7 vacas hermosas, dice hermosas a la vista, muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Esta ya era la parte terrorífica del sueño, como una especie de pesadilla.
que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó el faraón. Estas vacas flacas, dice, enjutas a tal punto que la piel estaba pegada a los huesos, devoran a las vacas gordas. Cuando el faraón relata su sueño a José, le dice que las vacas, a pesar de comer a las vacas gordas, estas vacas enjutas o flacas, no cambiaron su aspecto, seguían siendo flacas, enjutas. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. A más de uno de nosotros nos ha sucedido que en una misma noche hemos tenido 2, 3 sueños. Algunos, cuando hemos tenido una pesadilla, hemos despertado, nos hemos vuelto a dormir y hemos vuelto a tener una pesadilla similar o diferente. Ahora se vuelve a dormir el faraón. ¿Y qué dice? Que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Al igual que el sueño anterior, la primera parte era un sueño agradable. Y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Ahora la parte terrorífica, como una pesadilla. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. ¿Se imaginan ustedes? En los sueños puede suceder eso, en que las espigas se coman a las otras espigas. Nuestros sueños en ocasiones son como las fábulas, ¿verdad? Quizá usted en más de una ocasión ha soñado que volaba, o que en un abrir y cerrar de ojos se traslada de un lugar a otro. Así son los sueños. Pero este sueño para el faraón no era un sueño más. No era más. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Estaba preocupado el faraón. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien las pudiese interpretar a Faraón. Cuenta, el Faraón, a diferencia de Nabucodonosor, recordaba su sueño. Recuerden, cuando Nabucodonosor sueña, lo registrado en el capítulo 2 de Daniel, no recuerda su sueño. Y Dios envió a Daniel. Daniel le dice lo que ha soñado, le dice qué es lo que significa ese sueño, le da la interpretación. Ahora el faraón describe los sueños a sus magos, a sus adivinos, pero ellos no pudieron interpretar el sueño. Y aquí encontramos una perla. Cuando nosotros leemos 1 de Corintios 2, 14 al 16, se nos dice que para el hombre carnal las cosas de Dios son locura. No las puede entender. Y en el libro de Isaías se nos habla acerca de la mente de Dios, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y el principio que encontramos aquí es que solo las personas a quienes Dios elige pueden entender las revelaciones que Dios hace, las profecías que Dios hace. No lo puede entender cualquiera. Y esto lo extendemos incluso a la misma palabra de Dios. Hoy en día hay mucha gente que tiene la Biblia en sus manos, pero como no buscan a Dios en espíritu y en verdad, como no permiten ser instruidos por el Espíritu Santo, lo pueden leer como un libro más. Y pueden sacar conclusiones como lo harían de un libro más.
pero no van a extraer los mensajes, no van a encontrar el Evangelio, no van a encontrar a Cristo en sus líneas. ¿Les parece locura? Es un libro más. Las revelaciones de Dios son entendidas, comprendidas, explicadas por los hombres y las mujeres que buscan a Dios. Para los demás, la Biblia es locura. A veces realmente suena irónico escuchar a ciertas personas que no creen en Dios pretender sacar conclusiones de la Biblia. Hace poco escuchaba a uno, por ejemplo, que dice que se quedó sorprendido cuando leyó la historia de aquel muchacho que por transgredir el sábado, Dios ordenó que fuera apedreado. Le resultó realmente sorprendente y por eso para él la Biblia es como si fueran fábulas, cuentos. ¿Se dan cuenta? Y aquí sucedía lo mismo. Estos sabios no pudieron con el sueño porque los mensajes de Dios solo pueden ser interpretados por los mensajeros de Dios, los que buscan en espíritu y en verdad al Señor. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Qué había pasado? ¿No? ¿Qué es lo que había pasado? El faraón o el copero se había olvidado de José. Pero ahora habían pasado 2 años, dice el versículo 1. Aconteció que pasados 2 años, es mucho tiempo para uno que está en la cárcel, 2 años. José tenía la esperanza en este copero, pero la esperanza que tenía José era de que el copero le hablara de José y que por ahí el faraón hiciera misericordia de José y lo sacara de la cárcel. Pero en los planes de Dios no estaba eso. En los planes de Dios estaba que el hombre a quien había estado preparando por largos 13 años, 13 años, el hombre a quien había estado preparando Dios, a quien lo había estado forjando en los crisoles, se presentara ante el faraón como aquel que tenía la solución a un grave problema que se avecinaba. José no se presentaría como aquel que suplicaría misericordia, como aquel que suplicaría que por favor lo saquen de la cárcel, sino José se presentaría como aquel que tiene la solución al problema del faraón. José se presentaría como el mejor consultor de los consultores, el mejor. Y le cuenta ahora el copero: cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada uno tenía su propio significado. ¿Recuerdan? Ellos estaban tristes, preocupados por los sueños que habían tenido. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Los tiempos de Dios. Hay muchas personas que les gusta repetir esto de que los tiempos de Dios son perfectos. No sé si lo entienden, pero lo repiten con frecuencia. 2 años habían pasado y ahora el copero cuenta al faraón y habla de José. No sé si Dios había necesitado 13 años para forjar al administrador de administradores que resultó ser José. La palabra de Dios siempre nos habla acerca del tiempo.
Y cuando hemos leído nosotros el Salmo 105, recuerden, ¿qué dice el Salmo 105, versículo 21, el 19? ¿Sí? Vamos a leer desde el 17, 105, 17, para tener una idea. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. No fue fácil al principio la vida de José. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. El Salmo 105, 19 nos da luz para entender que José en esos 13 años fue preparado por Dios. En ese crisol fue forjado el mejor administrador, el mejor consultor. A veces nosotros los crisoles, los problemas, los tomamos como castigos de Dios y no los vemos como oportunidades de crecimiento, como oportunidades para crecer, para ser forjados, para ser desarrollados. Y realmente el Salmo 105 nos da luz para entender qué es lo que Dios había estado haciendo con José. Al principio estoy seguro que José no entendía nada. Después lo entiende. Después. Y entonces ahora el copero cuenta al faraón lo que José había hecho. Entonces Faraón envió y llamó a José. Traigan a ese hombre. Si dices tú que es tan sabio, tan inteligente como dices, tráiganlo. Quiero ver. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Por qué apresuradamente? El faraón estaba preocupado. El faraón había llamado a sus sabios no podían responder a la inquietud del faraón. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. ¿Cuánto tiempo no se habrá afeitado? Y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Saben? En este versículo 14 puedo leer entre líneas lo que dice Zacarías. ¿Cómo es que el sumo sacerdote Josué estaba en andrajos y ahora fue vestido con vestiduras de justicia? Ahora nos encontramos con un José con la barba crecida, con las ropas envejecidas, y es vestido con vestidos de gala. Un día nosotros también seremos vestidos con vestidos de gala, no para presentarnos ante el faraón, sino para presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por estas figuras y muchas otras más, José también es considerado como un tipo de Cristo. En la vida de José se suscitaron muchas cosas que posteriormente Jesús los vivió en favor de nosotros. Afeitado, vestidos nuevos, y se presenta ante el faraón. ¿Se imaginan aquel gran día? Como dice el Salmo 24, cuando se escuchen las voces que digan, ábranse las puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y detrás del Rey de Gloria, ¿quiénes? Todos los redimidos. Todos. Como aquel que Juan los vio allí en el mar de cristal, como dice Apocalipsis capítulo 15, todos entonando el cántico de Moisés y del Cordero. Un día seremos nosotros también vestidos con las vestiduras de lino fino, con las vestiduras de justicia. José ha sido vestido, ha sido afeitado. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oyes sueños para interpretarlos.
Aquí encontramos nosotros, miren lo que encontramos aquí. ¿Saben ustedes que las referencias son muy buenas? Cuando las personas dan buenas referencias de nosotros, podemos tener más clientes, podemos tener más ventas, podemos llegar a lugares donde de otro modo no llegaríamos. Y el copero dio buenas referencias de José. ¿Y por qué dio buenas referencias? Recuerden que José no simplemente les interpretó el sueño a él y al panadero, sino que también los trató como a seres humanos. Se interesó por el problema de ellos. Es bueno tener buenas referencias. Nosotros que buscamos presentar el Evangelio de Dios, presentar las verdades, si tenemos referencias, las puertas se nos van a abrir. Aquellas puertas que están cerradas se nos van a abrir. Pero necesitamos a veces buenas referencias como José necesitó. Recuerden lo que pasó en la historia de Jacob. Jacob oró, pero también hizo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por la referencia del copero le dice el faraón, he oído que tú escuchas sueños y luego los interpretas. Qué bueno es tener referencias. Por ejemplo, si ustedes hablan a las demás personas y les cuentan de este canal, las referencias que den ustedes puede hacer que más personas vengan para estudiar con nosotros. ¿Se dan cuenta? Las referencias funcionan en todo tipo, ¿no?, de situaciones. Cuando uno es jovencito, tiene buena referencia, puede conseguir un trabajo. Pero si no tiene referencia, por más hábil que sea, a veces no tiene oportunidades. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. He aquí otra gran perla. La gloria es de Dios. José sabía perfectamente que el don que tenía de interpretar sueños no venía de él, era un don de Dios. Era Dios quien le había dado ese don. No que él lo había desarrollado, no que él era el intérprete. La respuesta de José al faraón es muy similar a la respuesta de Daniel a Nabucodonosor. Y esta perla hay que tenerlo bien registrado. Todo lo que hacemos, nuestras virtudes, todos los dones que tenemos, vienen de Dios. A Él hay que darle gloria siempre. Con toda modestia José apartó la atención de Faraón de sí mismo al Dios del cielo, como lo había hecho 2 años antes con los presos. Siempre recordar que Dios es el intérprete, que Dios es la fuente de sabiduría, de conocimiento. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, me parecía, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Ahora el faraón empieza a narrar nuevamente su sueño, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Muchas veces particularmente me pregunto, ¿cómo es que Dios va revelando el significado del sueño? José iba escuchando al faraón, ¿ya Dios le iba revelando el significado? Posiblemente que sí, pero no siempre funciona así. Recuerden, en la historia de Daniel y Nabucodonosor, Daniel pide un día, la noche, llamó a sus amigos, oraron para que Dios obrara. Dios no tiene un proceso establecido para hacer las cosas. Recuerden siempre eso. Dios no tiene un proceso establecido para relacionarse con las personas. Se relaciona de forma
muy distinta. Sus revelaciones son muy distintas, muy particulares. José iba escuchando al faraón. Y aquí, esta preciosa perla. Aprendamos a escuchar con atención. Nunca pensemos, ya sé lo que significa. Nunca pensemos, ya sé lo que me va a decir. Hay muchas personas cuando leen historias como esta, porque esta historia lo hemos escuchado de niños, lo hemos escuchado de jóvenes, de adultos, y tantas veces lo hemos escuchado como relatos, como sermones, y muchos dicen, bueno, ya lo sé. Y cuando decimos ya lo sé, perdemos detalles. Pero José estaba escuchando con atención, y esa es la forma de escuchar. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. El faraón añade un detalle más al primer relato, que tras comer a las vacas gordas, las vacas flacas seguían siendo flacas, como si no hubiesen comido. Y eso es, ¿no? Dentro del plano natural, no es pues lógico, porque cuando uno está flaco y se come una vaca, pues ya por lo menos está un poquito más barrigoncito, ¿verdad? Pero aquí las vacas seguían flacas. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Cierra su relato el faraón con una frase desesperanzadora. Les he dicho a mis sabios, y no lo han sabido interpretar. Lamentablemente, en todas las épocas, hoy en día también hay muchos que se supone que son expertos, especialistas, pero que no solucionan nada. Aquí estaban los especialistas, los expertos, y no pudieron solucionar un problema que tenía el faraón. Se supone que para eso pagaba a los sabios, a los hechiceros, a los magos, a todos ellos les pagaba para dar respuesta a sus inquietudes, porque muchos se preciaban de tener contacto con los dioses, de conocer los mundos supuestamente de los dioses, o incluso algunos pretendían conocer el Averno, pero no pudieron. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. José tenía la respuesta. Ni bien el faraón terminó de contar, de relatar el sueño, José tiene la revelación. Posiblemente a usted le ha sucedido. Mientras va escuchando un problema, en su mente ya se va dibujando la solución, la respuesta a ese problema. Y puedo imaginarme que algo similar estaba sucediendo con José, y le dice: tus 2 sueños tienen una sola interpretación. Es lo mismo, tienen el mismo mensaje. Pueden ser vacas, pueden ser espigas, pueden ser racimos de uvas, tienen el mismo significado. Miren, esta interpretación es particular. No encontramos en toda la Biblia otra interpretación similar. No encontramos. Los sueños que interpreta Daniel son distintos. En estos sueños que interpreta Daniel están de por medio tiempos. ¿Ah? Tiempos. Y no siempre iguales. ¿Se dan cuenta? En el sueño del copero y del panadero, los 3 racimos
o los 3 canastillos no eran años, eran días. Ahora, en el sueño del faraón, las 7 vacas y las 7 espigas no son días, son años. ¿Quién determina qué significa un símbolo? ¿El intérprete o Dios? Es la palabra de Dios el que determina qué significado tiene cada símbolo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis tenemos que tener claro ese detalle. No somos los estudiosos, no son los intérpretes de la Biblia los que determinan qué es simbólico y qué no es simbólico. Es la misma Biblia, es la misma palabra de Dios la que determina qué es y qué no es simbólico. Recuerden, 3 días, 7 años. Alguno podría decir, ¿no? Si la primera vez fueron 3, era 3 días, ahora 7, pues son 7 días. Así no funciona la revelación divina. Por eso es que los mensajes de Dios se entienden por medio de la intervención del Espíritu Santo. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. 7 años de abundancia, 7 años de hambre. 7. Ya tenía el faraón la interpretación. ¿Querías la interpretación? Tienes la interpretación. Como diría alguno, está usted servido. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Una vez más, José pone en primer lugar a Dios. Dios te ha revelado. ¿Se dan cuenta en qué posición quedaron los dioses de los egipcios? ¿Dónde estaban esos dioses? Esos dioses no le revelaron lo que se venía. Dios te ha mostrado. Es Dios el que conoce el principio y el final. Dios conoce la historia de la humanidad, pero al conocer la historia no implica que nos quite el libre albedrío. Ese es el misterio de Dios. Respeta nuestro libre albedrío, pero conoce las cosas de principio a fin. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Interpretación, explicación. Y ahora le explica. 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Y esos 7 años harán olvidar los 7 años de abundancia. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. El problema que venía en curso era gravísimo, grave. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. 2 veces. Muchos intérpretes toman como un principio de interpretación profética estos 2. Que cuando un mensaje se repite más de una vez es porque es urgente. Es urgente. Se vienen 7 años de abundancia y luego 7 años de carencia total. Como dice, el problema será gravísimo. Puedo imaginarme ahí a la corte susurrando más de alguno, muchos creyendo, otros no creyendo. Pero ahí está la interpretación. ¿Qué rostro habrá puesto el faraón? No lo sabemos. Pero saben,
José hace lo que muchos de nosotros debemos hacer. No debemos quedarnos con señalar el problema. Hay que también señalar la solución. Por tanto, dice José, y ahora van a encontrar ustedes aquí al consultor. José el consultor. Muchos consultores hoy en día cobran ingentes cantidades de dinero porque supuestamente lo saben todo y solucionan problemas. Pero en la práctica no solucionan problemas. Generalmente es sorprendente los millones que gasta el Estado en consultorías, pero no soluciona problemas. ¿Se dan cuenta? Pero aquí tenemos al consultor de consultores. Por tanto, dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahora José va a dar el perfil de aquel hombre que debe hacer frente a este problema. ¿Y qué le está diciendo a Faraón? Los administradores que tienes no están preparados para hacer frente a este problema. Tú necesitas un varón sabio, prudente. En otras versiones dice inteligente, muy sabio. La sabiduría viene de Dios. Dice el libro de Proverbios 2, 6 y 7 que la sana sabiduría, el conocimiento y la inteligencia provienen de Dios. La gente busca sabiduría, conocimiento en el mundo secular, pero esa no se compara en nada con la que viene de Dios. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Está dando los detalles de cómo se debe hacer frente a este gravísimo problema. Miren, José va describiendo el perfil del que debe solucionar el problema. Y tal parece que Faraón iba viendo ese perfil en José. ¿Y quién era José? Uno que venía de la cárcel, uno que había sido acusado de pretender abusar de la esposa de Potifar, uno que había sido vendido como esclavo por sus hermanos. ¿De dónde venía la solución al problema de la cárcel? Los caminos de Dios son muy inescrutables. No es fácil de entender a veces. Se dice, escuchaba hace mucho tiempo atrás acerca de la buena suerte. Un conferencista decía, la buena suerte existe, pero hay que estar preparados para recibir la buena suerte. Y él ponía un ejemplo. Decía, imagínese que usted está caminando por una calle y en la calle ve usted hay un letrero que dice oferta, ¿no? Una casa a 10,000 soles. Tu buena suerte se presentó, una casa a 10,000 soles. Las casas no bajan de los 200, 300,000 soles. Pero ¿qué pasa si no tienes los 10,000 soles? Perdiste la mala suerte, la buena suerte. Y esa buena suerte se convirtió en mala suerte para ti. ¿Por qué les traigo a colación esta idea? José estaba preparado para hacer frente a este gran problema. El hombre que estaba en la cárcel estaba preparado para convertirse en ese hombre prudente y sabio que haga frente a la solución. Y esta perla debemos registrarlo. Debemos estar preparados para hacer frente a las oportunidades que se nos presentan. Preparados. En el plano netamente, por ejemplo, del evangelismo, hay personas que a veces se presentan la oportunidad de dar un mensaje en una iglesia y se le acercan, ¿puede predicar? No, disculpe, no estoy preparado. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo pequeñito de cuántas oportunidades perdemos nosotros por no estar preparados para recibir esa oportunidad. Aquí está José.
odiado, vendido por sus hermanos, encarcelado, pero siempre la mano de Dios estuvo con él. Durante esos años Dios fue forjando al gran administrador, al gran consultor, al gran solucionador de problemas. Dios lo fue preparando, lo preparó como administrador en la casa de Potifar, lo preparó como administrador en la cárcel. Miren, en situaciones duras, difíciles, duras. Y ahora estaba allí. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. ¿Cuánto debían comer? El quinto. Guardar el quinto. Un ahorro de 20% cada año sería suficiente para hacer frente a 7 años de hambre. No parece tan sabio, ¿verdad? Es lo que dice. Y quinte la tierra de Egipto en 7 años de abundancia. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra, y el país no perecerá de hambre. ¿Ah? Recojan, junten las provisiones, recojan el trigo, guárdenlo, que esté en depósitos. Este hombre dio la solución al problema, hizo el papel del consultor, identificó el problema y dio la solución al problema. Los consultores se quedan allí, identifican el problema y dan teóricamente la solución al problema. Pero este consultor, José, no se queda simplemente en dar la solución teórica, sino que lo va a ejecutar. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué vio Faraón en José? ¿Qué vio? Vio al Espíritu de Dios en él. Cuando el mundo vea el Espíritu de Dios en nosotros, muchas cosas cambiarán en nosotros. Potifar vio al Espíritu de Dios en José. El carcelero vio al Espíritu de Dios en José. Y ahora el faraón ve al Espíritu de Dios en José. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Para esto Dios había preparado a José. ¿Qué dice el Salmo 105, 19? Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó a José, y José en las circunstancias más difíciles no encontramos ni una evidencia de que renegara de Dios, de que se peleara con Dios. En todas circunstancias aprendió a ver la mano de Dios. Aún en los crisoles más incandescentes veía la mano de Dios y Dios estaba con él. Y aquí una perla más. Muchos ruegan, suplican, oran a Dios para que los libre de los problemas, les sane sus males. Dios puede hacerlo, pero si en ocasiones no lo hace, sigue confiando en el Señor, porque posiblemente esos crisoles te están preparando para algo. No veas las cosas que te suceden como castigos, las cosas malas que te suceden. Míralos como oportunidades para crecer. No reniegues cuando las cosas van mal. Pregúntate, ¿para qué está permitiendo Dios que suceda esto? Ahora el faraón ve en este hombre al hombre indicado para hacer frente a este gravísimo problema. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí,
yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Recuerdan hace un momento cuando decíamos que José estaba siendo vestido para ser presentado ante el faraón y un día nosotros seremos vestidos para ser presentados ante el Rey de Reyes? Dice Apocalipsis 20 que se pusieron tronos y allí se sentarán todos los redimidos para ver los asuntos de toda la humanidad, para revisar los libros, como una especie de administradores que sabrán por qué Dios hace las cosas. Ahora José es puesto como el gobernador. Solo el faraón está sobre él. En la casa de Potifar sucedió lo mismo. Solo Potifar estaba sobre él. En la cárcel sucedió lo mismo. Solo el carcelero estaba sobre él. ¿Se dan cuenta? Las responsabilidades que dijo Jesús: el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también lo será. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, las vestiduras de gala. Va a llegar ese día en el cual nosotros también seremos vestidos de ropas de lino finísimo, pero no para estar al servicio de un faraón, sino para estar al servicio del Dios creador, del Rey de Reyes. Seremos vestidos para estar presentes en las bodas del Cordero. Y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Esto es redención. Esto es ser restaurado. José, el hijo amado de su padre, aquel que recibía los afectos más preciosos de su padre, porque lo amaba, su padre lo amaba. Por envidia sus hermanos lo convirtieron en esclavo. Por envidia y por desdicha, o qué usted puede llamar, fue llevado a la cárcel. Por coraje, por despecho, llevado a la cárcel. Como que José sentía que se iba hundiendo más y más y más. Desde la casa de su padre descendió a Egipto, esclavo, y ahora a la cárcel. De allí, de lo más profundo, ahora es restablecido. Ahora José es nombrado el gobernador. A veces Dios permite que vayamos descendiendo hasta que después somos restablecidos. Cuando hemos entendido, cuando hemos aprendido. Son misteriosas las cosas que Dios hace. Pero nunca dejemos de confiar en Dios. Nunca. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. Le cambió de nombre. Como sucedió con Daniel y sus amigos, le cambiaron de nombre. Y aquí encontramos otra perla. El mundo te podrá cambiar de nombre, pero tu nombre real, el nombre que refleja tu carácter, el mundo no lo podrá cambiar si es que tienes la mirada fija en tu Señor. Y no solo le cambió de nombre, le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Muchos dicen que era una sacerdotisa. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Las luces estaban sobre José. Ahora José ya no era un mayordomo simplemente, no era un presidiario. Ahora José era el hombre más importante en Egipto después del faraón. Todo el poder estaba en sus manos. Hay una frase que utilizan mucho, que se usa mucho en el mundo político. Dice: el poder corrompe. Y se dice mucho de que los cristianos no deben entrar en política porque el poder corrompe, porque la política corrompe.
Pero cuando una persona es firme, cuando una persona tiene la mirada puesta en Dios, cuando una persona se presenta cada día ante su Señor, el poder no lo va a corromper. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de aquel que tenía todas las excusas posibles para corromperse con el poder. Había sido maltratado, odiado por sus hermanos. Había sido injustamente encarcelado. Miren, tenía todas las excusas para decir, bueno, ahora yo tengo el poder. Pero no. José es un ejemplo de lo que es una persona con principios bien establecidos. Es un ejemplo de aquel que hace frente a la vida cuando no pierde a Dios de vista. Todas las luces, la fama estaba allí. Se le cambió de nombre. Ahora era un egipcio. Safnat Panea era un señor. Tenía por esposa posiblemente a la mujer que muchos de la corte de Faraón hubieran querido tener por esposa. La sacerdotisa, la hija del sacerdote. Pero ahí estaba José. Y cuando pasó el tiempo, cuando José está ya por morir, encontramos evidencias de que José nunca se apartó de su fe. El poder no lo corrompió. No se llenó de mujeres. ¿Se dan cuenta? Aquello de que el poder corrompe es una frase que ha sido acuñado por los débiles. El hombre de principios se ha de mantener firme en sus principios, pero tiene que aprender a mirar a Dios en todo momento. Ni el nombre ni la nueva familia lo cambió. Él hasta el final se mantuvo. Nunca olvidó su origen, nunca olvidó a Dios. Y cuando moría, pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Nunca perdió de vista la promesa hecha a su antepasado, a Abraham. Nunca. Jamás pierdas de vista quién eres, aunque estés en lo más profundo del lodo o aunque estés en la más alta de las cumbres. Nunca pierdas de vista quién eres, quién es tu Dios. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años. A los 17 años fue vendido. 13 años pasaron. 13 años de crisoles. Seguro que muchos años hubieron buenos cuando fue nombrado administrador por Potifar o cuando estuvo en la cárcel también como administrador. Pero 13 años. Y ahora Dios lo pone en ese sitial. Y ahora el consultor se convierte en ejecutor. Su teoría lo va a llevar él mismo a la práctica. La solución del gravísimo problema. Recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Eran los 7 años de las vacas gordas, eran los 7 años de las espigas gordas. Mucha producción. Y ahora está ahí José, al frente, administrando todo esto. En la abundancia, la tentación a tomar lo ajeno suele surgir. Miremos siempre a este hombre. ¿Cómo es que fue fiel a Dios en situaciones de crisis y en situaciones de abundancia? ¿Se dan cuenta? Y ahora se convierte en el administrador y con seguridad que se rodeó de gente de confianza, porque en esas circunstancias los que más perjudican a un servidor son los segundos, los terceros, los colaboradores.
Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. O sea, en el 7º año de las bendiciones nacieron, los cuales les dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar. La familia cambia mucho a la persona. Si usted tuvo su primer hijo, recordará cómo le cambió la vida. Aprendemos a ver la vida de una forma muy distinta. Pensamos mucho, decimos mucho cómo seríamos nosotros con los hijos, cómo los trataríamos, ¿no? Cuando vemos niños comportarse de una u otra manera, si fuera mi hijo yo haría esto, pero cuando tienes tu hijo cambian muchas cosas, muchas cosas. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Efraín, doble fertilidad. Este nombre era una expresión de la gratitud de José, porque Dios le había dado a él un esclavo condenado a servidumbre perpetua, una familia feliz y 2 hijos. El nombre refleja un corazón lleno de gozo y gratitud. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Todos tenían hambre, en Egipto no. Lo dicho por un profeta de Dios se cumple al pie de la letra. Y esa es la evidencia de todo profeta. Si alguien se precia de ser profeta, pruébalo por el cumplimiento de sus dichos. Se cumplió los 7 años de abundancia. Ahora empezaron los 7 años de hambre. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. El pueblo empezó a clamar. Lamentablemente el pueblo no sabe administrar. El pueblo debía haber aprendido de José para no empezar a clamar tan pronto. Pero mucha gente se burla cuando ven a personas que administran sus recursos. Hay gente que es dilapidadora. Cuando gana mucho, gasta mucho. Cuando gana poco, lamenta su triste suerte. Tenemos que aprender a ser administradores para no estar lamentándonos. Hay personas que afrontan carencias no porque no tengan entradas, sino porque no saben administrar. Y aquí encontramos al pueblo de Egipto clamando por pan. Ellos también habían recibido esos 7 años de abundancia. ¿Qué hicieron con esos 7 años de abundancia? A veces hay gente que bota literalmente a la basura comida muy buena cuando tienen mucho dinero. Compran, comen un poco y botan y botan. Las bendiciones no se desperdician. Recuerden el milagro de los panes y los peces. Jesús mandó recoger todo lo que quedaba. Y esa lección debiéramos tenerlo muy en cuenta. Pero este pueblo, que también había tenido 7 años de abundancia, ahora estaba clamando. Y el faraón los mandó donde José. Vayan, él es el que va a solucionar sus problemas. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero, donde había, y vendía a los egipcios. Vendía. En el siguiente capítulo vamos a ver la forma como José administra las cosas. No encontramos a José regalando. No encontramos. José vendía.
porque había crecido el hambre en toda la tierra, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido, en toda la tierra había crecido el hambre. La administración de José en los tiempos de abundancia ahora sería corroborada en los tiempos de crisis, en los tiempos de hambre, cuando la tierra no producía nada. José, un experto consultor, pero también un maestro para ejecutar sus planes. ¿Y de dónde obtuvo toda esa sabiduría? De Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará. ¿Cuántas perlas que hemos encontrado en este capítulo? Y usted va a seguir encontrando más y más perlas sobre este capítulo. Aprendamos a ser fieles a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Aprendamos a prepararnos, a estar preparados para aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Y en los tiempos de crisis sabremos administrar como lo hizo José. Pero esa historia lo veremos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Amén.